Listo, sí, cuando quieras. Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Córdoba en 1981, trabaja en proyectos de arquitectura y urbanismo. Profesor titular por concurso, Cátedra de Arquitectura Sexta A, tesis de grado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2003. Director y fundador del Taller de Investigación en Proyectos Urbanos, TIPU, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Córdoba desde 1999. Responsable del módulo Proyecto Urbano Contemporáneo en Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura desde el año en curso. Invitado a dar conferencias, seminarios, talleres y juris en universidades nacionales y extranjeras sobre proyectos urbanos y de arquitectura. Coautor de varios premios en concursos nacionales y provinciales de ideas urbanísticas y anteproyectos. Y entre otras actividades, tareas de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica desde el TIPU. ¿Qué es arquitecto del TIPU? Las iniciales, discúlpeme que no le pregunté antes. Taller de Investigación en Proyectos Urbanos. Bueno, los dejo entonces con el arquitecto. Bueno, por un lado, gracias a Sergio y al equipo por la invitación. También a Carlos Serra, con que hicimos juntos buena parte de la facultad. Siempre hablar de una ciudad es en realidad hablar como de algunas impresiones, más que hablar, a uno le gusta poder hacer cosas en su ciudad y en otras ciudades, y de alguna manera todas las ciudades están relacionadas porque nuestra cabeza funciona, somos bichos urbanos, aunque vivamos en ciudades chicas o ciudades grandes como Córdoba o como otras ciudades donde uno vivió. Somos bichos de ciudades que cada tanto vamos al campo o a la sierra o a algún otro lugar, pero nuestra referencia siempre es la ciudad, como esa construcción humana bastante compleja. Lo peor que nos enseñan en la Facultad de Arquitectura es que los arquitectos son los que hacen las ciudades. Creo que no es así, que las ciudades son una construcción cultural, política, económica muy complicada y azarosa, y afortunadamente son así, complicadas, porque eso es lo que nos permite disfrutar esa idea de la libertad, de cosas que le pueden pasar a la gente cuando está en las ciudades. Esta es una ciudad particular, yo tenía que ponerle un título, entonces se me ocurrió que por un lado era una ciudad-territorio, o sea que era una ciudad que claramente para cualquiera que vive, visitó, pasó por acá, no es una ciudad que pueda prescindir de su territorio. Uno viene a este territorio que enhebra muchas pequeñas cosas y cosas más grandes, y hace que la ciudad sea un poco una cosa que en parte es un territorio, y en parte por ese recuerdo un poco gastronómico que uno tiene de la villa, gastronómico también en el sentido, por eso le puse ese segundo título de degustación del paisaje. O sea, uno siempre viene o tiene esa idea de que es tan importante el paisaje, el territorio, como la ciudad en sí misma. Y yo trataba de buscar algunas imágenes que no tenían directamente que ver con Villa General Belgrano, pero que sí tenían que ver. Vamos a seguir en esta cosa de las imágenes. Vivimos la época del diagnóstico por imágenes, aunque de una manera
no tan científica, o no solo científica como recién, sino a través, a veces, uno va percibiendo cómo es la ciudad. Esta es una pintura de un suizo que se llamaba Paul Klee, y que justamente pinta una ciudad centroeuropea como esta, o sea, que alude a algo que en realidad no está ahí, tampoco importa, pero alude a cosas de ese paisaje que a nosotros se nos va fijando en la retina, y nos va generando ese como sentimiento de topofilia, de amor al lugar, que tiene mucho que ver con la identidad de esta ciudad, y por cierto, no solo con su identidad en el sentido del pasado, sino con su presente, y esencialmente con lo que a uno le va generando interrogantes del futuro, de cómo gestionar esta ciudad territorio, cómo preservar sus atributos, que son muchos, y a la vez corregir sus conflictos. Otra imagen que me vino a la cabeza es esta imagen de una pintura de Van Gogh, también de una ciudad europea, cómo el arte ha retratado y pintado esos paisajes que son tan reales como lo que vivimos en una ciudad, como lo que vivimos en una película, un lugar que nos acordamos. Eso es una película de Woody Allen que se llama Manhattan. Está sentado en Brooklyn mirando, y esta idea de que esta ciudad, de lo que le ofrece a la gente una ciudad, son esos pequeños o grandes paisajes memorables, y que a veces esos paisajes, como esta acequia en Mendoza, ya no se discute el patrimonio histórico en términos de solamente una iglesia, un monumento. Ahora se está discutiendo en un lugar como Mendoza que las acequias son parte de la identidad y en consecuencia del patrimonio. O sea, en este caso, una infraestructura de riego que quizás no era muy importante en algún momento, empieza a ser parte del patrimonio. Estas imágenes simplemente son como un espejo para aludir a las cosas que uno tiene que mirar en su propia ciudad y ponerlas en valor, aunque al principio fueran cosas aparentemente secundarias. Recién hablaba, cuando iba a buscar la máquina, que me la había olvidado en el auto, hablaba con Carlos de esta invasión de pequeñas decks en los lugares de estacionamiento de los bares, acá a la vuelta, y cómo esas pequeñas infraestructuras iban construyendo con cosas sencillas, construcciones en parte efímeras, pero iban construyendo esa imagen de la ciudad que nosotros primero tenemos que valorar y evaluar naturalmente, para ver de qué manera esas cosas como pequeñas, que son atributos de una ciudad, pero a la vez producto de la imaginación creativa de las personas que se les ocurren hacer esas cosas, y cómo esas cosas van generando una cierta calidad, una cierta cualidad, una forma de usar el espacio público, que de eso se trata, dicho sea de paso, la ciudad. Usarlo con imaginación. Esta es una idea un poco lúdica de alguien que
se planteó que tenía que cubrir una pequeña calle peatonal y necesitaba apelar a la imaginación, o un pequeño detalle que hace a una ciudad como Venecia, esos pequeños puentes que cruzan los canales, o un pequeñísimo, tiene menos de 3 metros de ancho, un restaurante nuevo que se abrió en Córdoba hace poquito, que lo ha hecho un arquitecto cordobés pero que vive en Singapur, se llama Papagayo, y cómo nuestras ciudades, aparte de demandar grandes planes, visiones de futuro, todas esas cosas que uno puede imaginar y de las cuales de alguna hablaremos, cómo esas pequeñas cosas son infiltraciones de calidad en una ciudad que son indispensables justamente para que la ciudad sea mejor. No se trata solo de lo grande para mejorar una ciudad, se trata de lo pequeño, se trata de la imaginación y se trata de la cultura que le pongamos a la ciudad. A veces, como Córdoba, bueno, es un rosario de íconos, de cosas excepcionales que caracterizan un poco con cierto humor a ese perfil de Córdoba, pero otro poco son las cosas más anónimas, las construcciones, y la ciudad es un poco las dos cosas, toda esa sucesión de edificaciones más anónimas y simultáneamente esos íconos, esas cosas que caracterizan a la ciudad. Esa es una manera distinta de entrarle a lo que le entró la colega recién. Eso es el corte de un cerebro, dicho sea de paso. Los arquitectos hace mucho que hacemos diagnósticos por imágenes, no con tanta tecnología, pero nos basamos en lo que se ve, en lo que se puede usar, en lo que se puede apropiar, y a partir de eso tratamos de darle algún valor a las cosas. Yo trataba de resumir en un par de imágenes que era para mí Villa General Belgrano. Uno es un pequeño dibujito de Gaturro, de Nick, de lo que la gente viene a buscar, esa idea de su propia burbuja, su propio lugar, un cierto aislamiento, que es lo que venimos a buscar muchas veces en estas ciudades. Y particularmente esa idea turística de buscar ese lugar en el paisaje, pero simultáneamente que buscamos ese aislamiento, buscamos la máxima urbanidad, aunque sea en esta calle principal, aunque sea en un pedacito de la ciudad. Esto es Siena, y uno ahí, en esa maravillosa ciudad italiana, le cuesta separar lo que es todo ese tejido, de toda esa urdiembre de casas, con lo que es un monumento, una iglesia en ese caso, o con lo que es la Plaza del Campo. O sea, la idea de que simultáneamente en una ciudad como esta buscamos individualidad, cierto aislamiento, cierta degustación, disfrute del paisaje, y simultáneamente buscamos una urbanidad más amable que encontramos en esas ciudades medievales europeas, distinta a las grandes ciudades, pero también a pequeñas ciudades de llanura, donde a veces no pasa nada. Entonces, este sentimiento de qué buscamos en una ciudad como esta es una cosa interesante para tratar de entender el presente y más que todo el futuro de una ciudad como esta. O sea, cómo preservar ambos atributos, la búsqueda de estar en un paisaje, la búsqueda de disfrutar el silencio, las vistas lejanas, los cielos estrellados, pero simultáneamente disfrutar ese roce, esa fricción del comercio, de los bares, de esa vida urbana intensa, aunque pequeña, y que se da algunas horas del día.
Esa dualidad es la que explica, a mi modo de ver, esta ciudad y cierto deber ser de que como esta ciudad es a la vez como una cabecera de un territorio mucho más amplio, quizás lo que más necesita es mejorar su oferta de espacio público, su oferta de calidad, entre otras cosas para que cierto exceso de éxito en su propia oferta no le haga perder calidad. Ese me parece que es como un dilema muy particular que tiene esta ciudad y que tienen en general las ciudades turísticas, que si solamente explotan más de la cuenta sus cualidades turísticas, corren el riesgo de degradarse. Ojalá nunca esta ciudad sea una ciudad de Punilla, donde algo de eso pasó. Entonces, eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la diversificación de la propia base económica de la ciudad. Uno leía por ahí que había como 15 viñedos, o sea que pasaban nuevas cosas en el territorio y que eso está ligado, por cierto, a un turismo, pero también está ligado a una forma distinta de entender la actividad productiva. Yo copiaba una serie de mapitas que me mandó Sergio y Federico Andrioli, que me parecían como muy reveladores en pequeños dibujos del ejido, de las posibilidades de empezar a tener un tejido que no solo sea tributario de una calle principal, sino que vaya tejiendo una calidad, una trama peatonal más rica, más interesante, y que la propia recuperación o ampliación de esa trama peatonal de contacto no sea solo para la actividad comercial, porque un exceso de esa propia actividad de nuevo va a poner como en cuestión sobreexplotar este territorio. Creo que es un territorio que tiene esa habilidad cordobesa de construirse su propia historia, como que construimos los cordobeses estas palanganas por todos lados para juntar agua, le llamamos diques, y plantamos por ahí cosas, algunas las plantamos, no eran las más adecuadas y se quemaron, pero de alguna manera hemos construido un paisaje de agua, de sierras, de bosques, un paisaje interesante que hay que cuidar, En estos dibujos también aparecían ideas de ciclovías, ideas de arroyos transitables, o sea, son 8 dibujos muy sencillos, pero que tienen, y los quería comentar simplemente por la sabiduría que tienen de la gente que aquí trabaja, que aquí ha ido construyendo algunas de las cosas buenas que tiene esta ciudad y que seguramente hay que potenciar. Recorridos del transporte público, zonas problemáticas, anillos de circulación. O sea, yo no me atrevo a decir casi nada de todo esto, salvo que esos simples mapas que revelan toda esa sabiduría acumulada por distintas gestiones de esta ciudad, son los que van componiendo las posibilidades de este territorio y son mapas para la acción, son para desencadenar acciones. Esa es la cosa quizá que tiene más
un aspecto de nuestro trabajo, que es cómo a veces unas rayas en una foto aérea, en un mapa, resumen sabiduría, muchos años de trabajo, muchos equipos, muchas cosas, y que construyen, a mi modo de ver, ese como orgullo de saber que no solo tenemos una ciudad interesante, sino una ciudad que siempre puede mejorar. Y creo que esos ocho planitos muy simples nos están mostrando por dónde van esas mejoras, y que siempre las mejoras van a implicar polémica, como esta caricatura de Asterix, cuando le dice que con sus construcciones modernas los romanos están estropeando el paisaje. Siempre vamos a construir algo que al poco tiempo ya es historia, y en todo caso, el primer cuidado para mí de esta ciudad es proteger puntillosamente su paisaje construido y su paisaje natural. Evitar por codicia, por impericia, por egoísmo, destruir eso que se tiene. Creo que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, por supuesto, es asumir que estas ciudades están inscritas en territorios complicados, muy tensionados, y que esos territorios a veces, por exceso de éxito, se pueden llevar puesta a esa ciudad. El turismo es esa actividad compleja, como bifronte, que para mí es el gran dilema el desarrollo de esta ciudad versus la idea del mero crecimiento cuantitativo de toda la actividad. Creo que nosotros tenemos que garantizar un desarrollo de calidad de una ciudad como esta, asumiendo que también, aparte del turismo, hay una presión del branding, de las marcas, de la idea de que la ciudad en sí misma es una marca, es una mercancía, pero también saber que la sola idea de mercancía de la ciudad puede poner en cuestión la ciudad más bella. Eso no es un fotomontaje, eso es real, eso sucede en una ciudad excesivamente exitosa, pero ya imposible. Una ciudad en todo caso tan inventada como esta, la diferencia es que está inventada hace como 800 años. Algunas dificultades, quizá de las más dilemáticas, no sé si está en extremo dónde poner el auto, pero evidentemente empieza a ser un problema cómo resolver esa convivencia con el auto. Bueno, ese es el tablero donde nosotros nos vamos a mover en las decisiones. A mí me gusta llamarle como ajedrez urbano a lo que jugamos. El ajedrez se basa en un tablero donde hay piezas, y esas piezas pueden tener millones de posibilidades de movidas. Cada dueño de cada pieza cree que la suya es la más importante, la mejor, la que merece el mejor lugar, y siempre estamos como en una fricción por quién tiene el mejor lugar para cada cosa. Pero como en el ajedrez, para dominar el territorio y conseguir un objetivo, hacen falta tácticas y estrategias. A veces defensivas, proteger lo bueno, a veces ofensivas, reemplazar algo por una cosa nueva. En ese contexto, me parece que
una gestión futura de esta ciudad tiene tres desafíos. Por un lado, actualizar las reglas de juego. Es muy importante, a mi modo de ver, con qué reglas de juego queremos jugar en una ciudad donde ha habido mucha inversión privada, no hay una inversión pública al nivel de esa inversión privada, y la ciudad necesita el auxilio del privado para una nueva calidad de inversión pública en la ciudad. Necesita lo que mostraba nuestra colega, nuevas herramientas para intervenir. Herramientas como las que se empiezan a hablar aquí, de tener un banco de tierra, de tener una política más clara y definida de construcción de espacio público, de equipamientos, de tener articulaciones público-privadas para rescatar corazones de manzana y otras posibilidades de enriquecer el tejido de la ciudad. Y por supuesto necesita operar con precisión y en equipo. Me parece que eso es lo que esta ciudad demanda. Por supuesto hay que actualizar la agenda de esta ciudad. En muchos de esos pequeños dibujos sobre la foto aérea yo decía que estaba insinuada la agenda de la ciudad. Por supuesto, a veces para los arquitectos y para cualquier profesional, hacer un plan a veces es así, escribir en chino. Muchas veces se escribe en chino para que los otros no entiendan. Yo creo que nosotros tenemos que escribir en castellano y identificar los problemas concretos, como cuáles son los objetivos de hoy del ordenamiento territorial. Yo acá noté algunos que son las cosas que tratamos de discutir cuando nos preguntamos qué puede aportar la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Córdoba, a una gestión urbana y ambiental y territorial de la ciudad, y simplemente puede ayudarla con esas herramientas, con algunas ideas, con algunas experiencias comparadas, pero nada va a reemplazar a esa soberanía política de quienes tienen que conducir el municipio en la etapa que viene. Quizás la única cosa que yo agregaría a esa lista un poco genérica, pero que son las cosas que una ciudad tiene que contestar, es la idea de retomar una visión regional clara. A mí me había gustado hace unos años, me llegó, ya no me acuerdo cómo, la idea del Foro de los Ríos, la idea de cómo no quedarse, aunque ya tenemos un ejido muy grande en la villa, no quedarse en el ejido, sino tratar de ver ese territorio, porque en la medida en que no se concerte la acción sobre el conjunto del territorio, cierto exceso de especulación va a explotar en algún lado y va a generar muchas dificultades a las ya dificultades que hoy tiene de conectividad todo este territorio, que en las épocas donde hay la mayor afluencia turística, a veces se vuelve un lugar difícil para llegar, para irse o para moverse. Entonces nos gustaba la idea y que es complementario a lo que dijo la compañera recién, de tratar de armar una cartografía más grande que exceda la ciudad, identificar las áreas prioritarias de actuación en el territorio y empezar a armar una serie de propuestas. Si lo tuviéramos que resumir
la ciudad siempre es esto, es una plataforma técnica, cultural y de oportunidades, pero como tal requiere de planes y proyectos. Si no hay proyectos, la ciudad se estanca, porque a veces el proyecto es conservar, a veces el proyecto es transformar, pero siempre tiene que tener la ciudad proyectos para tener una idea de progreso común compartido. Por supuesto que también depende del azar. Hay cosas que pasan a veces por azar. Pero al azar hay que ayudarlo, y hay que ayudarlo con la voluntad colectiva. A mí me parece muy importante todo este tipo de iniciativas para tratar de identificar cuáles son los ejes de la voluntad colectiva que tienen que armar esa villa que viene, que siempre es deudora de la que fue, pero que no se puede quedar estancada. En la medida en que las ciudades se quedan estancadas o son autoconformistas, las ciudades retroceden. Y creo que si un ejemplo puede ser esta ciudad en la región, es la idea de un progreso común compartido. Así que lo único que puedo decir desde nuestro taller es que es una enorme alegría conocer lo que se está pensando, lo que se está haciendo, y en la medida en que lo conozcamos mejor, quizás podamos aportar alguna idea. Pero para nosotros lo principal de la ciudad y de los ciudadanos es aprender de esa cosa colectiva que hizo una ciudad. Así que muchas gracias. Arquitecto, muchas gracias. Aquí por aquí. Los saludo después de mucho años. ¿Cómo estás? En el taller de ustedes... Otro arquitecto. Ten cuidado que puede haber. En el taller de ustedes estudian la cantidad de habitantes que hacen a una calidad como la que estaba conversando, digamos. ¿Qué cantidad de habitantes debería tener una ciudad o hasta cuánto es manejable para después poder ir anexando territorio y que se pueda ir creciendo gradualmente, digamos? Si es que lo tienen analizado. Hay ciudades que, digamos, eso se llama sustentabilidad. Sustentabilidad, a mí me gusta usarla como un término no muy retórico, porque hay palabras que se vuelven como lugares comunes, pero sustentabilidad para los que construimos cosas es que las cosas no se caigan. Entonces el problema es que esta ciudad tenga algún equilibrio entre la dotación de infraestructura. Esta ciudad está, hablaba con Sergio, un poco por encima de la cantidad de plazas turísticas en relación a la población. Entonces un desafío de esta ciudad es ser ciudad receptora, ser ciudad cabecera de esta región, pero también ser una ciudad para vivir todos los días. Y eso tiene que ver con la diversificación de su base económica, con su oferta educativa. No sé, mi universidad tendría que tener alguna extensión áulica en Villa General Belgrano. No sé de qué carrera, pero tendría que tenerla. Tendría que ayudarse a mejorar la prestación para radicar población estable. Lo que sí estoy seguro es que no puede ser una ciudad mayoritariamente de turismo receptivo si no tiene un equilibrio con la población estable. Porque un crecimiento desmesurado de ese turismo
va a generar, en toda ciudad que hay oportunidades de trabajo, hoy en la Argentina, en cualquier ciudad, la pobreza urbana siempre crece más que la población en general, porque crece el empleo de servicio. Entonces hay que encontrar como una ecuación que contemple incluso el concepto de inclusión, porque si una ciudad que crece inevitablemente empieza a crecer en bolsones de exclusión, su calidad de vida también va a disminuir, porque van a aparecer otros problemas que trae aparejada la exclusión, la marginalidad o la violencia urbana, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera que ya tenemos en Córdoba, no muy lejos de acá, una ciudad que se segrega en guetos de ricos cerrados, guetos de pobres. Entonces, inclusión tiene que ver también con integración. El problema es tener, para mí, un gobierno local que piense en una agenda ampliada de todos estos temas. No que piense solamente en el crecimiento cuantitativo de la cantidad de visitantes, de la cantidad, de medir todo en cantidades. Esta ciudad tiene un umbral de calidad de vida que tiene que preservarlo. Entonces, su lógica de crecimiento no puede ser ilimitada. Creo que ese es el desafío número uno de una ciudad como esta, si quiere preservar su calidad de vida. Es como si tomáramos como ejemplo, si creciera exponencialmente el comercio minorista, todas las galerías las multiplicáramos indefinidamente, va a llegar un punto que eso va a bajar absolutamente la calidad de las prestaciones. Y después vamos a discutir si tenemos manteros, ¿no? O sea, vamos a discutir otros problemas de la segregación urbana. Entonces yo creo que estas ciudades pequeñas, pero que abarcan un gran territorio, tienen que tener liderazgos lo suficientemente consistentes y acuerdos colectivos para decidir hasta cuánto y cómo quieren crecer. No lo puede determinar solamente el mercado. Por cierto, no lo determina ni en esta ciudad ni en ninguna. Cuando solo lo determina el mercado, bueno, ahí tenemos las inundaciones en Buenos Aires. O sea, el mercado me colonizó todos los humedales, todas las cuencas hídricas, y los barrios deben ser muy lindos, pero la sustentabilidad, o sea, la capacidad del territorio de soportar el niño, la niña y lo que fuera, es inexistente. Entonces me parece que habría que verlo de esa manera. Yo creo que es quizá el desafío más importante de esta ciudad es su calidad, preservar su calidad. Que no significa que no necesita inversiones que exceden su propio presupuesto. Las inversiones en conectividad regional, lo hablábamos hace un rato con Federico, obviamente son inversiones de la provincia, son inversiones nacionales también. Eso lleva a la necesidad de coordinaciones interjurisdiccionales, indispensable para manejar el territorio. Ahora, si esas no se hacen desde un gobierno local moderno y potente, las otras jurisdicciones ya lo saben, se llevan puesto a una ciudad como esta.